Hola, muy buen día, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, donde quiera que se encuentren. Como siempre, les voy a pedir que no se olviden de darle me gusta para que se comparta esto. Y si ustedes quieren compartir, también. Este es uno de los videos más importantes que voy a hacer. En realidad corresponde a una serie de videos que voy a hacer sobre este tema. Serie de videos porque si no sería muy largo y la materia es densa. Este es un tema en algún sentido desagradable. Lo he hablado en público parcialmente, en conversaciones con otras personas. A eso, en ese sentido, me refiero a público. Pero yo sí lo he trabajado mucho internamente. eh, Todo un amplio estudio, reflexión sobre esto. Y bueno, lo que es el trabajo de reflexión, de meditación y vivir experiencias relacionadas con esto, que es todo sobre el anticristo. Les voy a decir en quién recae este nombramiento ahora, año 2025 en concreto, y yo lo sé desde hace años, en realidad lo sé desde hace como 5 o 6 años atrás, pero necesitaba llegar al momento de la comprobación porque tenía un eventual segundo candidato, pero ahora ya está como claro para dónde va y todo eso lo voy a señalar aquí, pero es para que ustedes, a través de la observación de lo que les voy a mostrar, puedan llegar a la misma conclusión. Este video está hecho para, obviamente, para todas las personas, pero principalmente está dedicado a los cristianos. Y aunque es para todos, yo lo señalo para los que se van a quedar atrás. ¿Y quiénes se van a quedar atrás? Aquellos que no van a ser rescatados en el arrebatamiento. Que por A, B, C, D motivos, cualquiera de ellos, hubo algún requisito que no cumplieron como para que fueran arrebatados, que probablemente después sí van a participar de la salvación, de la resurrección en términos positivos y o favorables, pero que en este momento van a tener que seguir en este mundo mientras se desarrollan todos los acontecimientos. Entonces, para ellos les dejo principalmente este video que tiene que ver con un conocimiento que debiesen manejar para saber a qué atenerse, cómo enfrentar eh, el tiempo que va a restar. Este o esta serie de videos es una serie, entre comillas, más o menos larga, que va a significar unos 3 o 4 videos, motivo por el cual entiendan que esto no es un video de entretención, es un video vinculado a la redención, a la salvación y a la liberación, con toda la importancia que eso tiene en términos de la existencia. Así es que si es que alguien por error llegó aquí y cree que en 3 minutos le voy a decir yo quién es el anticristo y se acabó, salgan del video. O sea, esto es hecho para personas con criterio formado, cristianos principalmente,
que han evolucionado en ese sentido y que les pueda servir todo lo que les voy a señalar. Y habiendo hecho esa prevención, para mí indispensable y necesaria, entremos en el tema. He estado copiando aquí en texto, mi procesador de texto, para no estar mostrando en pantalla, porque ustedes tienen que ir leyendo. Lo importante es que lo puedan hacer, ya sea aquí o directamente en sus Biblias, pero que vean que hay un fundamento bíblico en esto, ¿ya? El fundamento principal es bíblico porque ahí nos da muchas señales. ¿Podríamos llegar a, a esto sin la Biblia? Bueno, sí, podría ser posible, pero en lo que es la Biblia y en el Nuevo Testamento, aunque hay nuevo y antiguo, ustedes lo van a ver aquí, que están vinculados a esto, yo les diría que de los textos sagrados es donde se trata este tema. Mm, Difícilmente lo van a encontrar en otros textos sagrados. Me refiero de la India o del Tíbet. Difícil que lo encuentren. Entonces se encuentra aquí en lo que es la- los textos hebreos, textos griegos. Ahí es donde encontramos principalmente la información. Lo otro en mi experiencia de vida es aquello que yo vivo como eso, como parte del misticismo que me hace estar explorando esto en estas y otras dimensiones, en ese sentido. Así que, para que sepan ustedes por qué tienen en pantalla esto. Entonces, el antimesías, el anticristo. ¿Y dónde surge la idea? Bueno, surge en uno de los discípulos, un- uno de sus prominentes apóstoles, Juan, que a todas luces es el más esotérico en sus temas. Baste ver su evangelio, sus cartas y el Apocalipsis. O sea, ya no puede ser más místico, eh, a diferencia de los otros. Hay toda una profundidad en el apóstol Pablo, pero que no fue discípulo de Yeshua. Y también, claro, si todos tienen ciertos aspectos místicos, no es que haya ausencia, pero donde se nota la profundidad es en Juan, Johanán. Entonces, él es quien menciona en concreto en la primera carta, la epístola de Juan, y en el capítulo 2 aparece, como ustedes pueden ver en pantalla, hijitos, ya es la hora postrera, o sea, la hora final, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Ya. En algunas Biblias dice que es la hora final, en algunas Biblias habla de que es el tiempo final, pero eso de tiempo, como aparece en la Reina Valera, a mí no me gusta, porque eso del tiempo es como tan relativo. En cambio, esto de hora, aunque involucra tiempo, es bastante más preciso. Y es donde se hace mención, o en algún sentido, donde, bueno, no sé quién toca el tema así públicamente de manera abierta, es Juan. También habla Pablo en, en la carta a los tesalonicenses, que la vamos a analizar también en la parte correspondiente porque es muy importante, pero aquí ya señala que en esa época, estamos hablando siglo primero, después de Cristo, siglo primero, ya se, que lo da a entender aquí, o sea, ya se hablaba del anticristo, el antimesías, ¿no? También ustedes lo van a ver
que aparece como el anti-ungido, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, en el texto, como está transliterado y dice, hijitos, última hora, no último tiempo, sino que última hora, aunque también se define la palabra griega como tiempo, pero me gusta, como les digo a mí más, esto de última hora. Y según oyeron, según cómo oyeron, dice que antiungido está viniendo, el antimesías, el anticristo, ¿no? Aunque dice en concreto, está haciendo, y aquí el anticristo viene, está viniendo, entre que viene y está viniendo es como si fuera el gerundio, lo cual nos señala de algo que yo les señalé en el video número 4 de la biografía de Yeshua, lo que es el Cristo, el Mesías, desde cuando comienza, cuando se manifiesta el Cristo, que en concreto fue en el Jordán, ¿ah? En su bautismo, es ahí cuando desciende a él el Cristo. En ese momento él se convierte en el Hijo, con el reconocimiento expreso, con esa declaración que se hace desde lo alto. El anticristo es algo, un concepto similar. Mm, Lo dije en los videos sobre la biografía de Yeshua en relación a lo que era el Cristo, el Mesías, pero ahora estamos hablando del antimesías, o sea, aquello que es opuesto a. Y tienen que entender que son fuerzas equivalentes, si lo pudiese dar a entender así, equivalentes. Independiente que una sea más poderosa que la otra, pues le hace el peso, ¿ya? Tienen que entender esto, ¿ya? No es alguien que no tenga un tremendo poder, sino que tiene un gran poder. Por eso es el anticristo, alguien que, como les digo, le hace el peso, ¿ya? Y, y es importante, aquí no me estoy alargando, estoy dándole la profundidad necesaria para que ustedes, en términos de su conciencia, puedan entender cómo se revelan las cosas. Aquí está diciendo que es la hora final. O sea, recuerden que el famoso versículo que ya lo expliqué en videos anteriores sobre el día y la hora, y aquí nuevamente está hablando de la hora, y está diciendo que de la hora final. ¿Y eso qué es la hora? ¿Ya? Ya les dije en su momento que no era una hora como la que pudiéramos mirar nosotros en un reloj o en el celular. ¿Ya? No, sino que corresponde a un evento específico que implica un tiempo, pero un evento dentro de ese tiempo. Por eso se menciona a la hora final. Pero aquí nos está dando a conocer otro hecho importante. Así como hemos oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. Por eso se sabe que es la hora postrera, ¿no? Sabemos por los anticristos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que cuando aparezca el anticristo, hablemos del 2025, sabemos que es la hora final. ¿Ya? Nadie sabe el día y la hora, pues resulta que aquí nos está diciendo que sabemos que es la hora postrera. Ahí ya entramos a tomar conocimiento de que ya es la hora. Ya nos está diciendo clarito eso. Y espero que lo entiendan, porque es difícil escribir algo cuando van a pasar 2000 años para que llegue gente
al momento preciso y que llegue a entenderlo. Y entre tanto han pasado siglos con mucha gente leyendo estas materias y obviamente sin llegar a tener la comprensión porque no era su momento. Entonces, ¿cómo iban a comprender, entender de qué se trataba? Si todavía faltaba mucho. Pues aquí nos está diciendo eso, ¿no? Por lo cual sabemos que es la hora postrera, ¿ya? Esto es importante en ese versículo. Fíjese usted la cantidad de cosas que está diciendo. Surge el anticristo, llegó la hora. No sabemos el día y la hora. Pues resulta que surge el anticristo y sabemos que es la hora. No, ahí está. Ese era como, entre comillas, como el requisito, la condición, la pista, ¿no? Esa pieza del rompecabezas que faltaba. Entonces, para saber que nadie sabe el día y la hora, pues resulta que aquí ya nos está dando la hora. ¿Cuándo? Cuando el anticristo aparezca. Y me estoy refiriendo al 2025. No significa eso que ya no esté eh, manifestándose. Y vamos a ver eso a continuación. Entonces, ¿qué pasa con los anticristos? Dice que salieron de nosotros. Esto es un reconocimiento, como les digo, esto es bastante místico en algún sentido, que nos habla de una realidad que en general este mundo desconoce. Bueno, hay una tremenda ignorancia sobre estos asuntos espirituales y llamémoslos así, históricos, o sea, de dónde venimos, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? ¿Cómo ha sido nuestra evolución? ¿Cómo ha sido la evolución del alma? O sea, ¿qué pasó desde cuando contamos este periodo o ciclo? ¿Qué pasó con el ciclo anterior? Me refiero de la Atlántida. Entonces ya ni siquiera sabemos lo anterior, inmediato. ¿Qué pasó con Lemuria antes de la Atlántida? La civilización de Tak, también ciclo importante. ¿Qué pasó con la civilización hiperbórea y la civilización polar? Otras épocas históricas y no se tiene idea de nada. Lo único que escuchamos son las mentiras de la ciencia oficial, ¿no? Con su historiografía muy perdida, como la arqueología muy perdida, cosas que no les encajan y que siempre se les rompen los esquemas, como las ruinas de Göbekli Tepe, ahí en Turquía, de hace 12.000 años, que, que les rompen todos los esquemas. ¿Por qué? Porque no tienen idea realmente cómo ha funcionado el mundo. Entonces, dentro de eso, vemos que esto del anticristo, que los anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De qué está hablando? ¿No? Porque dice aquí, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué pasa con el anticristo? Tiene que ver con nuestro origen. ¿M? Con nuestro origen y con lo que viene a ser Caín, ¿m? Que es consecuencia de la metida de pata de Eva, ¿no? De haber eso, concebido un hijo del maligno y toda la descendencia. Entonces salieron de nosotros, sí, porque tenían una parte de la parte adámica de Eva. Entonces salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, no, porque nosotros tenemos un origen de la luz, del aspecto divino total, que es, por así decirlo, del otro lado de la descendencia setiana. Entonces,
y salieron de nosotros, pero como dice ahí, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, habrían estado aquí apegados en términos lumínicos, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿ya? No somos todos iguales, lumínicamente hablando. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, aleluya, y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y de esos hay un montón. Está lleno de videos en YouTube de gente que vive hablando mal, principalmente del Padre y también del Hijo. Son características de anticristos. Pero aquí no nos vamos a referir a estos que ya están en el mundo, que son hartos, sino que al principal, ¿no? Al rey de los anticristos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La primera epístola de Juan, capítulo 4, dice: Amados, no creáis a todo espíritu. Y esto es cuando a uno le llegan ideas, palabras, frases, párrafos que muchos se la creen de buenas a primeras, o sea, escuchan algo, ahí interviene el ego, el ego en el sentido negativo, ¿ah? De pensar que solo vas a escuchar cosas bonitas y de origen divino, y no algo procedente de un demonio, procedente de una nave extraterrestre o de cualquier cosa oscura. Por eso dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y ahora tenemos, por ejemplo, un gran ejemplo en falsos profetas que se han demostrado este año 2024, en especial eso del que habló del elegido 17-18, que el 18 de octubre iba a ser el arrebatamiento, y toda la gente que se le unió y que daba sus testimonios, videos, etcétera, etcétera. Ellos no probaron los espíritus, ¿ah? Era su Jesús que les hablaba a ellos. Y dijeron para el 18 de octubre, después a principios de noviembre, después a mediados de noviembre, a principios de diciembre, una cosa impresionante, ¿ya? Pero nos está hablando de los falsos profetas. Ahí están. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Mesías ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Y este es del anticristo. O sea, pertenece al anticristo. Del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Esto es importante porque está en el mundo, está el anticristo. ¿De qué está hablando? De, llamémoslo así, una energía. Es así como el opuesto viene a ser el ser Cristo, esta entidad Cristo, que
se manifestó en Yeshua en el bautismo del Jordán. Pues bueno, esta entidad anticristo que está por ahí flotando, esto de flotar lo estoy diciendo en términos coloquiales nomás, esa está en el mundo y lo que hace falta ahora es su encarnación, o sea, una manifestación precisa en una persona humana. Y con eso tenemos el origen, la idea, el concepto de quién, no me refiero al nombre, que eso lo voy a dar en el próximo video probablemente, pero esto es para entrar en el tema del anticristo. Y por la hora lo dejamos hasta aquí.